Iniciamos con la información en A la Una Noticias. Trabajamos diariamente con honestidad, veracidad y compromiso con la noticia en el sureste de Guanajuato. A la Una Noticias por Exa FM 90.5 y La Mejor 89.7. ¿Qué tal a todo nuestro auditorio de La Una Noticias? Yo soy Tere Jasso y me da muchísimo gusto saludarlos a través de estos espacios de A la Una Noticias. El día de hoy tengo el gusto de saludar a Melissa Sánchez Herrera hasta Colombia. ¿Cómo te encuentras, Melissa? Muy bien, Tere, muchas gracias. Aquí en Bogotá con un poquito de frío, pero muy bien. Un poquito de frío por acá. Está también lloviendo en estos momentos. Aquí Sí. en la Cámara Guanajuato, desde donde te mandamos un saludo con muchísimo cariño y mucho gusto de poderte saludar. Y bueno, para nuestro auditorio les comparto que Melissa Sánchez Herrera es presidenta de la Sociedad de Libélulas de las Américas. Es una investigadora asociada del programa de biología de la Universidad de Rosario en Bogotá, Colombia. Estuvo realizando su doctorado en biología en la Universidad de Rutgers Newark en 2016. Actualmente se encuentra escribiendo manuscritos acerca de libélulas, que su grupo favorito es el grupo de Politoridea, y además de que le encanta salir a campo y realizar todos estos protocolos de ADN ambiental de los odonatos neotropicales, pues bueno, está también realizando algunas actividades que están en torno a la educación ambiental, al fomento de la ciencia ciudadana, porque le hemos visto que está dando algunos talleres para sensibilizar a la población en cuanto a las libélulas y a esta importancia que tienen, porque hacen unas migraciones bastante importantes. Así que, pues Melissa, te doy la bienvenida aquí a estos espacios de A la Una Noticias para que podamos platicar un poquito sobre estos maravillosos organismos que pues son tus favoritos, que estás trabajando con ellos y pues que nos gustaría que le pudieras contar al auditorio de A la Una Noticias para ver de qué manera se puede participar. Bueno, muchas gracias, Tere. Pues sí, para mí es un placer hablar de mis insectos favoritos, con los que llevo trabajando ya hace bastante tiempo, desde que era una estudiante de pregrado por allá, aquí en Bogotá, en la Universidad de los Andes. Y he tenido la fortuna pues de conocerlos y de enamorarme, y espero entusiasmar a tu audiencia en lo maravillosos que son estos lindos insectos que también tienen muchas connotaciones, digamos que para la sociedad en general, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en Colombia, cuando una libélula pasa por ahí, dicen que vienen algunas sorpresas, entonces traemos cosas sorprendentes. Y también pues son insectos que pues vemos en mucha de nuestra cotidianidad, ¿cierto? En joyería, incluso en las lámparas, o sea, hacen parte de nuestra cultura, pero muchas veces no sabemos realmente estos insectos tan bonitos, tan coloridos, tan grandes, con un vuelo impresionante, qué es lo que hacen nuestros ecosistemas. Entonces, como tú venías diciendo, ya con un grupo de otros colegas, hemos tratado de empezar a realizar algunos talleres para contarles qué son estos insectos, qué hacen en los ecosistemas, y además una de las cosas más maravillosas que logran hacer, así como también las hacen las mariposas monarcas, que veo que por allá, por tu área, pasan las migraciones de monarcas, pues algunas de estas libélulas también migran grandes distancias, incluso cruzan océanos, por lo cual pues eso es maravilloso, es increíble, y pues vengo hoy a contarles un poquito más acerca de todas esas maravillas que estos insectos pueden hacer. Muy bien, Melissa, pues sí, me gustaría mucho que pudieras empezar a platicarnos de inicio qué son las libélulas, a qué grupo pertenecen, cómo las podemos identificar. Muchas personas les pueden denominar de muchas formas. Aquí, por ejemplo, les pueden decir caballito del diablo o tienen muchos nombres, ¿no? ¿Cómo les dicen por allá en Colombia? Platícanos un poco. Pues en Colombia realmente siempre las hemos conocido como libélulas, pero de pronto en algunas regiones del país les dicen mojaculo, y veremos por qué les dicen esa palabra. Helicópteros también, en algunos sitios les dicen helicópteros, y caballito del diablo ha sido algo bastante reciente que hemos empezado a adquirir también como dentro de nuestra cultura acá, pero en general siempre les hemos dicho libélulas. Pero estos insectos pertenecen a un orden que se llama el odonato, odonata, y odonata viene
de odontos, de dientes, así como odontólogo, ¿cierto? Entonces viene de ese verbo odontos, diente, y realmente es porque tiene unas mandíbulas impresionantes. Entonces esa es como una característica de ellos, que tienen unas mandíbulas muy, muy grandes. Entonces eso le ha dado el nombre de odonata. Y los conocemos como, pues ya más como en la parte científica, como los odonatos. Una cosa característica es que en Latinoamérica encontramos dos grandes subdivisiones, lo que son los anisópteros, que aniso quiere decir desigual y tera viene de ala, entonces tienen las alas desiguales. Entonces esos que son robustos, que vemos grandes, que son los que más hacen ruido cuando vuelan y pasan por ahí, pues esos son realmente las libélulas y que conocemos como libélulas quizás, que son las que más nos impresionan. Esos son el orden Anisoptera. Y ya los otros que a veces conocemos como caballitos del diablo, son del suborden Zygoptera, y Zygo significa igual y Tera significa ala, entonces tienen las alas iguales. Son tal vez mucho más esbeltas, no son tan robustas, y algunas de las características más importantes que tienen es que cuando tú les ves la cabeza, te voy a compartir aquí algo para que lo veas. ¿Estás viendo la pantalla? Sí. Veámoslo aquí más grandecito. Cuando entonces aquí puedes ver que las alas son totalmente distintas, ¿cierto? Tienen sus 4 alas, ¿cierto? Como todos los insectos tienen 6 pares de patas, que eso los hace bien característicos, podemos reconocer una cabeza, un tórax y un abdomen, ¿cierto? Entonces algo que los hace parte de los insectos. Vemos sus 4 pares de alas y aquí vemos lo que son los anisópteros, que son esas libélulas grandes, robustas, que tienen casi que su cabeza son casi los ojos, ¿cierto? Y los caballitos del diablo, que son mucho más delgados, usualmente posan sus alas hacia atrás y tanto las alas anteriores como las posteriores tienen la misma forma. Y en cambio estos caballitos del diablo, en general, usualmente sus ojos están puestos hacia los lados de la cabeza, no cubren totalmente la totalidad de la cabeza, sino que están dispuestos más hacia los lados. Entonces acá ves que un ojo está de una manera lateral del otro y eso es como bien diferente en esos dos grupos de libélulas. Y pues porque tienen una visión tan buena, pues tienen una visión casi de 360 grados, quizás son los insectos con mejor agudeza visual que existen, y al mismo tiempo que tienen esa agudeza visual también pues tienen un gran vuelo, ¿no? Son voladores impresionantes, lo que permite que puedan ser uno de los predadores más voraces que existen en la naturaleza. Entonces, muchas veces la gente piensa que las libélulas, como las ven a veces mucho asociadas paradas en las maticas y son coloridas, entonces piensa que puede cumplir un rol parecido al de las mariposas, quizás polinizan, pero realmente las libélulas son depredadoras. O es decir, que se pueden comer esas mariposas que andan por ahí, se pueden comer otros insectos, como en este caso se están comiendo una avispita, ¿cierto? Y algo impresionante de ellas es que tienen casi un 97% de efectividad en la caza. Entonces, si ustedes se imaginan los leones, ¿cierto? Que usualmente cazan en manada, ¿cierto? Y son más las leonas las que cazan en grupo. Ellas usualmente el 40% de las veces adquieren a su presa o son capaces de capturarla. Las libélulas un 97%, es decir, que tienen una efectividad, mejor dicho, excelente. Son únicas en ese sentido. Y como cumplen ese rol de depredadores, ¿cierto? Entonces, pues están como en un punto intermedio en lo que llamamos las cadenas tróficas. Esas cadenas alimenticias de los diferentes ecosistemas, pues van a cumplir como un rol intermedio en esa cadena alimenticia. ¿Y en qué ecosistemas viven estos animalitos? Les gusta mucho vivir, o no sé si se han dado cuenta, pero en general ustedes van a encontrar libélulas cerca a ríos, o a lagos, a donde haya un cuerpo de agua dulce cercano. ¿Sí? ¿Y por qué es eso? Porque estos insectos tienen un ciclo, entonces aquí, por ejemplo, viven
Estas son fotos que tengo aquí de Colombia, donde tenemos muchos ecosistemas de sabanas, por ejemplo, ¿cierto? Hay grandes ríos en el Amazonas, eh, entre los valles interandinos acá por los Andes, pues también se hacen muchas formaciones de ríos, pero también hay sitios donde pueden haber charcas temporales, ¿cierto? Pequeñas charcas, cuando hay muchas lluvias que se hacen pequeñas charcas, entonces muchas veces ellas también utilizan, tiene que haber agua, porque resulta que ellos son insectos que a diferencia de las mariposas, que son insectos que hacen metamorfosis completa, ¿cierto? Tienen su oruga, después pupan y después sale ese adulto maravilloso que vemos volando. En las libélulas es un poquito distinto, ellos tienen lo que llamamos una metamorfosis incompleta y a eso se le conoce como insectos hemimetábolos. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos realmente no tienen ese estadio de pupa, ese estadio de pupa no ocurre. En el caso de las libélulas, ellas viven toda su parte inmadura cuando son chiquiticos, como bebecitos, viven dentro del agua. Por eso es que siempre están muy asociados a los ambientes acuáticos. Y entonces ellas ponen sus huevitos en el agua, por eso es que aquí le dicen mojaculos, porque a veces cuando las libélulas están poniendo sus huevitos, están poniendo su colita dentro de los ríos o de los lagos, y después nacen unas pequeñas larvitas que se les conoce como ninfas, y ellas van creciendo, así como cada vez que crecen se les cae la pielecita, así como a las culebras, ¿cierto? Cuando van creciendo, a veces uno encuentra esa ecdisis que se llama ese cambio de piel. En los insectos sucede lo mismo, ellos van creciendo y van creciendo hasta que llega un momento en que es hora de salir a su estadio adulto, que es el estadio en donde buscan alimentarse y pues reproducirse, ¿cierto? Dejar nuevamente aparearse con otra pareja, pueden aparearse incluso con muchas, ¿sí? En algunas especies, y poner la mayor cantidad de huevitos que puedan para poder pasar a la siguiente generación. Entonces digamos que estos insectos son importantes porque también cuando son larvitas son unos depredadores impresionantes, entonces así como son depredadores en su estadio adulto, cuando son larvas, también son depredadores y entonces tienen la facultad de vivir la mitad de su vida en el agua, dentro del agua, y la otra mitad de su vida por fuera del agua, lo que los hace unos sensores súper importantes para mirar cómo es la calidad de los ecosistemas acuáticos, ¿cierto? Y además podemos mirar también cómo es la calidad de los ecosistemas terrestres cuando ya se están presentes. Entonces son unos insectos que cumplen una función muy importante, sobre todo porque pueden comerse, por ejemplo, cuando hay exceso de mosquitos, delicioso para ellas, ¿cierto? Entonces también son reguladores de muchas de esas cosas que a veces no nos gustan mucho. Y además de, pues, de engrandecernos con su vuelo, con sus colores, muchos las consideran las aves de los insectos, ¿cierto? Porque les parecen increíbles, tomarles fotografías. No puede ser una tarea difícil cuando son estas voladoras impresionantes. Entonces hacen que sean un insecto bastante llamativo. Aquí, por ejemplo, pueden ver cómo están ovopositando. Entonces, en algunos casos, hay algunas que tienen varias estrategias para poner sus huevitos, ¿no? Entonces, hay unas que ponen muchísimos huevitos, entonces ponen muchos para tratar de que sobrevivan los que más puedan, entonces ellas van poniendo, y hay otros que tratan es mejor de esconderlos en material vegetal, entonces tienen como algunas adaptaciones en su morfología para tratar de introducir esos huevitos entre el material vegetal que esté dentro de los lagos o de las lagunas o de los ríos, para tratar de poner menos, pero quizás que estén más guardaditos y así que puedan salir un poquito más de su siguiente generación. Pero digamos que esto es en general lo que son las libélulas, ¿cierto? Podemos ver huevitos, los huevitos son maravillosos, hay de diferentes formas, estos son unos huevitos muy recién puestecitos porque apenas está haciendo la división celular, no alcanzamos a ver los organismos que van a hacer. Vemos que hay mucha diversidad en formas dependiendo de las especies, hay unos que son más redonditos, hay unos que son un poquito más ovalados. Ya cuando medidas se van desarrollando en el tiempo, ya podemos incluso verles, ahí vemos un poco de sus ojos, ¿cierto? Y algunas de sus características morfológicas ya las podemos empezar a ver desde que son huevitos. Aquí ya, por ejemplo, vemos algo más desarrollado, podemos ver incluso dónde están sus paticas, dónde están sus ojos, sus antenitas, su boquita.
todo eso ya lo podemos ver desde sus huevitos, y como vemos esto esto es de una familia que se llama Eschnide, que es una de las más grandes, y estos son un poquito más alargados. Cuando son los libelúlidos tienden a ser huevitos un poquito más redondos. Entonces aquí, por ejemplo, vemos el comportamiento de esas larvitas, y algo muy particular que pasa en las libélulas es que cuando ellas son muy pequeñas no son tan coloridas, son más bien, utilizan ese color camuflaje de estar debajo, porque ellas ahí ya están depredando hacia el acecho, entonces están buscando camuflarse para tratar de capturar a sus víctimas, que en este caso son nuestros insectos acuáticos. En este video vemos es un quironómido, que es uno de esos mosquitos que viven dentro del otipúlidos, también pueden comer mucho, incluso hay algunas que pueden comer hasta alevinos o renacuajos, las grandes. Y ha sido inspiración de muchas películas como el Alien, esa forma, esa estructura que tienen, que es su labio, que parece como una especie de cauchera que llamamos aquí, que es, recogen las cosas, ¿cierto? Eso es lo que ellas utilizan para predar cuando son en sus estadios inmaduros, y tienen eso que se llama ese labio que va saliendo ahí, que utilizan para cazar al acecho. Entonces, dentro de esos ecosistemas acuáticos son uno de los depredadores más importantes que hay en los ríos y en los lagos, y pues su diversidad también se va a ver variada dependiendo dependiendo del sistema acuático en el que estén viviendo, ¿no? Y tienen diferentes adaptaciones, unas para vivir en los ríos, otras para vivir en los lagos. Unas son más tolerantes a aguas quietas, otras son más tolerantes a aguas corrientes. Esta pequeña foto que tengo aquí es de una pequeña exuvia, o sea, de esas cosas cuando crecen esas larvitas, ese cuerito que van dejando. Y aquí vemos una recién emergida, ahí les podemos ver también sus estructuras. Es una etapa cuando cambian de piel, pues son muy vulnerables, están endureciendo, entonces le puedes ver muy bien las estructuras internas, como por ejemplo el sistema respiratorio que tiene. Y ya llega el momento, es en la etapa quizás, es algo muy pequeño, pero es una etapa muy importante, que es cuando emergen, cuando se vuelven y deciden salir de larvitas hacia adultos. Aquí en el trópico, de pronto no conocemos mucho en qué momento, pero usualmente se dice que es más hacia las noches. Y en las noches, cuando ya están listas para emerger, ¿cierto? Ya se sienten que es hora de salir, se van a parar en un palito y vamos a empezar a ver cómo su parte dorsal se empieza a abrir y empieza a salir ese maravilloso adulto, que al principio va a salir un poco arrugadito, ¿cierto? Y de pronto con una coloración un poco más pálida, porque también se tienen que camuflar de sus depredadores. Ellas también tienen otros organismos que las consumen, como por ejemplo algunas ranas, algunas aves. Entonces pues no quieren ser muy notorias. Entonces van a buscar un sitio bastante camuflado y sus coloraciones van a ser más bien pálidas al momento de que van a emerger. Y poco a poco la hemolinfa, que es un líquido que está dentro de los insectos, que es como su sistema de transporte, van a tratar de empezar a bombearlo para empezar a hacer que su cuerpito vaya cogiendo, pues digamos, un poco más de ese conocido insecto libélula adulta que de pronto nosotros estamos más familiarizados, ¿no? Entonces, poco a poco, sobre todo cuando va llegando yo al sol intenso, ellas van a utilizar ese calor también como energía para seguir su proceso, y es un proceso bastante particular, puede demorarse, muchas de ellas a veces no logran completarlo, es también un momento, entonces un momento muy especial, es una parte muy corta de su ciclo de vida, pero es un momento casi único, es verlas transformarse, ¿cierto?, de una cosa que vive en el agua a un maravilloso insecto volador. Y vemos ahí que cuando están muy jóvenes tienden a ser muy frágiles, y vemos que su coloración es bastante brillante. En este momento se llaman tenerales, esa palabra viene de tierno, entonces son muy tiernitas, están muy frágiles y esperan a calentarse un poco con el sol, ¿cierto?, para emprender su primer vuelo. Vamos a ver que van a empezar a mover un poco los músculos de su abdomen para mover las alitas, calentarse un poquito para empezar a
a emprender por primera vez y vemos ya que a medida que el tiempo va pasando, pues esas coloraciones vivas y fuertes empiezan a aparecer porque también ya pueden empezar, o sea, pueden huir fácilmente de ese lugar en donde decidieron emerger y siempre van a dejar por ahí esa exuvia. Entonces, para algunos, por ejemplo, un plan es ir y buscar todos esos cuerpitos que pueden haber dejado por ahí estos insectos que hayan dejado. Entonces, digamos que esas son como una de las generalidades más o menos de lo que es su ciclo de vida, de cosas importantes, y después de que ellos ya emergen, van a salir a reproducirse, ¿cierto? Algo muy particular de la reproducción de las libélulas es que es excelente para el Día del Amor y la Amistad, es que tienen una forma de reproducirse única que se llama rueda copulatoria, y esa ruedita forma como una especie de corazón, en donde el macho, en su segundo segmento del abdomen, aquí pueden ver que el abdomen tiene diferentes segmentos y alcanzan a tener 10, y en el segundo segmento tienen como una estructura secundaria que se llama lígula, es como una especie como de espátula que sacan, en la cual introducen en el ovipositor de la hembra, que usualmente está en la parte inferior de su abdomen, en los últimos segmentos de ese abdomen, y ella lo sube y ahí digamos que le introduce su esperma, y también es bastante ornamentado para tratar de limpiar el esperma de pronto de otros machos que quisieron copular con ella, pero finalmente ella es la que escoge qué huevitos fertiliza y qué esperma es el que decide poner sus huevitos. Y él en su abdomen, al final de su abdomen, tiene como una especie de llave, imagínense una llave cerradura, ¿sí? Que la hembra tiene la cerradura y el macho tiene la llave, en donde también la asegura por ese lado para que ella, y entonces esto forma una pequeña rueda que vemos que, sobre todo en los cigópteros, esa forma de corazón es bastante bonita y bastante notoria. Entonces, eso también es muy bonito. Entonces, para cuando van a hacer cartas de amor y amistad, les recomiendo utilizar fotos de libélulas en cópula. Nada mejor que eso para los días de amor y amistad. Y pues digamos que ese es el ciclo de la vida de las libélulas y un poco su rol en los ecosistemas acuáticos. Bien importante esto que nos acabas de compartir para resaltar que justo las libélulas cumplen una función bien importante dentro de los ecosistemas. Como bien lo mencionabas, nos indican si un ecosistema se encuentra saludable o esto en la presencia de ellas. Cuando no hay libélulas podemos entonces determinar que hay un factor de contaminación, que hay algo que está no funcionando de manera correcta y entonces seguramente, como bien lo mencionas, como son depredadores de algunos organismos que pueden ser plaga, seguramente que estos organismos estarán dispuestos en muchísimas cantidades y esto puede generar pues muchos problemas, sobre todo en las poblaciones que se puedan encontrar cercanas a estos pequeños cuerpos de agua o grandes, dependiendo. Melissa, cuéntanos un poquito sobre esta importancia de estos organismos, toda vez que, si bien, como bien lo dices, son organismos que tienen unos colores bien vivos, que pueden utilizarse incluso en el tema comercial de diferentes maneras, pero no estamos muy abocados a estarlos siguiendo, a estarlos conociendo. Si bien tienen carisma, pero hay otros organismos que tienen más, pero cumplen una función muy, muy importante dentro de los ecosistemas. Platícanos un poquito más de eso para que enseguida vayamos a este tema de también sus grandes migraciones que realizan, y esto es algo impresionante también. Sí, los zoonatos, yo creo que los zoonatos son un grupo, pues como tú le dices, con mucha importancia, sobre todo, por ejemplo, son excelentes bioindicadores para mirar cómo están los ecosistemas acuáticos. Hay algunos que han logrado adaptarse un poco más a esas aguas un poco difíciles, entonces cuando ves como una sobrepoblación de alguna especie particular que usualmente se adapta mucho más fácil a condiciones anóxicas, por ejemplo, falta de oxígeno, entonces uno ya se puede preocupar porque empieza a haber como más abundancia de esos y la diversidad de otros odonatos que de pronto podrían vivir en esos ecosistemas, pues ya no está, ¿cierto? Entonces algunos son muy especialistas de ciertas cosas. Y yo creo que la gente muchas veces les tiene miedo también. Les puede tener miedo por el ruido que ejercen cuando pasan. De pronto la gente se puede asustar, pero realmente ellas ni pican. Ni te van a ni van a ir por ti a propósito. O sea, la idea de alguien tampoco es tan cierta.
Pero son unos insectos que, una de las cosas que a mí más me gusta personalmente de ellos es la capacidad, por ejemplo, para mí que me encanta coger insectos, son unos de los insectos que requiere más destreza de tu parte, entonces se vuelven como un reto, por ejemplo. Entonces a mí me encanta emocionarle a los niños porque, por ejemplo, muchas mariposas, no todas, pero muchas sabemos que las podemos colectar con trampas, cebos, ¿cierto? Moscas, atraerlas para atraparlas y poder observarlas, ¿cierto? Pero con las libélulas no se van a dejar atrapar fácilmente, ven 10.000 veces mejor que tú, entonces probablemente te ven con tu red y tienen la capacidad de venir y decirte quieres cogerme y salen volando por otro lado. Entonces muchas veces también se requiere muchísima destreza. Hay libélulas absolutamente maravillosas que viven en México, por ejemplo, y aquí en Colombia también tenemos incluso la libélula, una de las libélulas más grandes del mundo, que quizás algunos tengan la fortuna de verlos, es un espectáculo ver volar. Es esta pequeña que les voy a mostrar por aquí. Se llama Megaloprepus cerulatus. Ese es un cigóptero especialista en cazar arañas en los árboles del dosel. Pone sus huevos en los troncos o en las bromelias que viven en los bosques. Entonces, si ustedes van por allá a las tuxtlas, por ahí seguramente encontrarán algunos representantes de eso. Los machos tienen estas alas gigantes de coloraciones negras con blanco. En algunos casos se pueden ver un poco como medio azulosos y iridiscentes. Y están distribuidas, sobre todo, hay algunas en Centroamérica, México, pues todo lo que es México. Centroamérica alcanzan a llegar incluso hasta Perú. Y son casi 19 centímetros de envergadura de sus alas, o sea, son unas cosas absolutamente, y las ves volar y parecen helicópteros, y parece como si fueran fáciles de capturar porque su vuelo es como más bien pausado, pero realmente son impresionantes porque tienden a volar hacia arriba, por ejemplo. Entonces tú tratas de cogerlas, pero ellas se van hacia el dosel porque ellas son expertas, se mueven, y pues verlas volar es algo absolutamente impresionante, maravilloso, y que ojalá muchas personas empiecen a poner más atención si viven por ahí, para que las vean porque realmente son absolutamente impresionantes, súper bonitas, súper lindas, y verlas en cópula, en ese corazón es gigante además, es algo increíble. Entonces, estos insectos, pues digamos que creo que también ha sido un poco de, a pesar de que se utilizan mucho, también lo que más conocemos de ellas quizás es esas libélulas robustas y grandes que pueden en muchos casos generar un poco de miedo, pero no hay que asustarse. Pero por ejemplo, el neotrópico, su diversidad más alta es en Cygoptera. En esos que pueden ser de estos tamaños, como también pueden ser diminutas, chiquiticas, de menos de 2 centímetros, que tienen colores impresionantes como amarillos, verdes fosforescentes, azules, ¿cierto? Entonces muchas veces es como contarle a la gente y seguramente las van a empezar a ver y seguramente las van a empezar a apreciar y seguramente se van a dar cuenta de sus comportamientos, de cosas que ellas hacen que es absolutamente increíble, ¿no? Como insectos y como grupo, tienen unos comportamientos muy, muy bonitos y llamativos. Melissa, si me permites, quisiera recalcarle al auditorio que cuando tú mencionas que estás tratando de hacer la captura de estos organismos es porque estás realizando un estudio en particular, no es para ver cómo te diviertes con ella, y tienen ciertas técnicas bien especializadas para no dañar al organismo. Es decir, a las personas que nos estén escuchando, no es una invitación para que vayan y las persigan, sino para que más bien las observen, las conozcamos y que aprendamos de esta importancia que tienen estos organismos en los ecosistemas, y además que sepamos que muy probablemente en algún momento hemos visto muchas libélulas pasar en algún lugar y que no nos hemos dado cuenta que es una migración cuando suceden este tipo de eventos. Es cierto, sí, totalmente. Usualmente cuando vamos a tratar de capturarlas es más como por cuestiones científicas, algunas preguntas particulares que tenemos para poder responder esas preguntas, y muchas veces para educar también a los niños a que sepan cómo son, ¿cierto? Entonces,
es importante recalcarlo. Y una de las cosas que estos insectos pueden hacer, que es algo impresionante, es que pues, es poco lo que se conoce quizás dentro de las migraciones, ¿cierto? Así como las aves migran grandes distancias, dentro de los insectos también están pues, muy conocidas mariposas. Para nuestro caso más, digamos que de nuestra región neotropical conocemos las monarcas, pero hay algunos otros grupos de mariposas que migran en África. Pues una de las migraciones más impresionantes, digamos que en cuanto a distancias, son las de las libélulas. Y quizás mucha gente ha tenido la oportunidad de ver quizás un poco lo que nosotros llamamos como los enjambres, que son como agregaciones de libélulas tal vez volando como en el cielo, sobre todo en cielos abiertos muchas veces no lo percibimos, pero vemos que hay una gran cantidad de estos organismos volando alrededor y vemos que hay muchas. Recientemente la DCA estamos tratando de, pues, como de llevar historias para todos y también tenemos algún blog que cuenta como diferentes historias con respecto a una especie, entonces se llama el blog de la especie del mes. Y para el mes de julio trajimos una historia un poco sobre la especie que es la migratoria, que casi es una especie que está distribuida en todo el mundo excepto la Antártica, tal vez es menos común en Europa, pero se llama la planeadora errante, su nombre científico es Pantala flavescens, y es particular porque pues la encontramos en muchos sitios, ¿cierto? Y uno se imagina, pero ¿cómo hace este pequeño insecto para estar presente en tantos lugares? Y algo muy particular es que ella pues se conoce que migra y tenemos una pequeña historia, incluso es de México, de Matachen Nayarit, creo que es una historia de uno de, digamos que de los expertos también más conocidos, que es Dennis Paulson, en donde nos cuenta una historia con su esposa, en donde estaba en la playa después de una tormenta gigante y empezó a ver una cantidad de libélulas volando hacia una dirección en específico. Y entonces él tomó muchísimas fotos en donde documentó esas agregaciones que había, sobre todo en estos árboles con ramas secas que encontraban por ahí cerca de la playa. Y ven estas especies que en general, algo particular de estas libélulas que migran es que sus alas posteriores son bastante anchas, lo cual les permite pues tratar de utilizar al viento como, o sea, en vez de gastar tanta energía volando, ellas más bien planean en ese viento para pues llegar grandes distancias. Entonces, para eso sus alas son más anchas, sobre todo sus alas posteriores, de lo que otras libélulas grandes en comparación con otras libélulas que realmente son más bien voladoras fuertes, o sea que pasan muy rápido, ¿cierto? Y entonces él decía que cuando vio eso, porque fue al día siguiente, ya no había absolutamente nada, ya no vio ninguna otra libélula, entonces él dijo, eso tiene que ser migración. Y entonces es cuando empezamos como en ese proceso científico de que muchas de estas observaciones que vemos, que tenemos que fomentar la observación en la ciudadanía, porque esas observaciones son muy importantes para responder preguntas tan importantes como la migración. ¿Cómo ocurre? ¿Por qué ocurre? ¿Por dónde pasan? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuántas especies son? ¿Solo es una? ¿Hay muchas? De pronto hay algunas que vienen del norte, de pronto otras vienen del sur. Son muchas cosas que en estos organismos todavía no conocemos, sobre todo aquí en las Américas. Sin embargo, por ejemplo, con respecto a Pantala flavescens, esto empezó también algo como observaciones. Este investigador que está aquí abajo, que se llama Christopher Anderson, él es un inglés que vive en las Islas Maldivas. Las Islas Maldivas no tienen absolutamente ningún cuerpo de agua. No tiene ni ríos, ni laguitos, ni nada. Pero había una época en el año en que él veía que habían montones de estas libélulas de esta especie, y él decía, pero ¿de dónde vienen? ¿Pero qué es lo que pasa? Y entonces él empieza a darse cuenta que ellas realmente están viniendo usualmente en la época de los monzones, cuando hay estos periodos de tormentas, sobre todo en el Océano Índico, que conocen como monzones, pues que empiezan a llegar en masa y siempre se quedan por ahí. Entonces él empieza a hacer observaciones y a registrar las fechas en las que las ve por primera vez, y empieza de pronto a llamar a sus colegas en la India, a decirles, oigan, ustedes han visto como estas
enjambres de libélulas volando, como cuando las ven, y entonces se empieza a convertir casi que en un proyecto de ciencia ciudadana, de pronto, no ahora con todas las herramientas que tenemos, pero quizás también en búsqueda de gente observándolas y él también tratando de observar este proceso, y empieza a darse cuenta que empiezan a venir probablemente desde el norte de la India y empiezan a pasar por las Maldivas y están casi que relacionadas totalmente con esa zona de convergencia intertropical, que es cuando se juntan los vientos alisios que vienen del norte y todos los vientos alisios que vienen del sur, pues se generan lluvias, y esta especie particularmente se ha adaptado a que sus ciclos de vida, ese proceso que vimos en el agua, lo ocurre en charcas temporales. Entonces son charcas de un periodo de tiempo muy corto, usualmente 3 meses, y pareciera que ellas, pues cuando llegan las lluvias, está su hábitat propicio, se reproducen, ponen sus huevitos en esas charcas, y la siguiente generación sale después de 3 meses y las lluvias van siguiendo esas lluvias, ¿sí? Y entonces terminan casi que recorriendo todo el océano Índico desde la India, o sea, recorren todas estas lluvias que ocurren aquí entre la India y África, y siguen haciendo todo ese proceso todos los años, y son muchas generaciones, no solo una, pueden haber 3, 4 generaciones involucradas, pero pues están cruzando el océano, ¿cierto? Es algo impresionante. Y nosotros aquí también la vemos, en las Américas, y también tenemos temporadas de lluvias, pero no conocemos muy bien cuáles son esas rutas migratorias, por dónde están pasando, cuáles son esas fechas, así como él llegaba y pasaba incluso por islas del Caribe. Nosotros aquí en Colombia tenemos una isla que está muy cerca de Nicaragua, que se llama la isla de San Andrés. Esa isla tiene algunas, a diferencia por ejemplo de Maldivas, en ella sí hay algunas lagunas de agua dulce, yo he ido a algunas salidas de campo que hemos hecho allá para la clase de zoología de invertebrados, como para ver mar y eso, y cuando vamos a estos sitios hemos visto que están pasando por la isla estas libélulas. Entonces pues es llamativo, como que hay presencia también en la isla del Caribe, en las islas del Caribe. Entonces, ¿será que están cruzando el mar Caribe? ¿Será qué es lo que está pasando ahí? Entonces es muy interesante entender eso. Otros científicos entonces, incluyendo a Chris, decidieron, pues bueno, ya estamos viendo estas observaciones, pues tenemos que demostrar de alguna forma cómo es que esto es posible. Entonces lo que ellos hicieron fue que colectaron estas libélulas a lo largo de ese trayecto que veían, y con isótopos de hidrógeno lograron establecer más o menos y confirmar esa ruta migratoria en las alitas, así como cuando nos quitan el pelo y a veces quieren mirar dónde hemos estado, que pueden mirar los isótopos de carbono de nuestro pelo y pueden saber exactamente dónde comimos algo en el mundo, ¿cierto? Por los isótopos, por esa marca de isótopos, también hay isótopos de hidrógeno. Entonces ellos utilizan eso para saber dónde se desarrollaron estas libélulas y esos isótopos se depositan en las alas. Entonces toman un pedacito de esa ala, hacen un proceso químico y sacan esa firma química, y pudieron establecer que las libélulas que llegaban a las Maldivas venían del norte de África, perdón, de India, y sucesivamente las que salían después de Maldivas iban llegando hacia África. Entonces ya ha habido, digamos que, algunos experimentos científicos que han logrado demostrar esas rutas migratorias del cruce del océano Índico para esta especie. Pero pues no sabemos mucho qué es lo que pasa en otros lugares del mundo. Hemos mirado cosas como el ADN, ¿cierto? Para mirar realmente si el ADN nos puede dar alguna información. Y lo que vemos es que el ADN no muestra estructura, o sea, no vemos como unas poblaciones particulares, unas que estén en el neotrópico, otras que estén en la parte oriental. Al contrario, vemos como una mezcla de todo, lo que quiere decir que pueden ser una población pagmítica. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una panmixia, que hay una mezcla de esos organismos. Entonces pueden ser una sola población que esté circundando todo el planeta, ¿cierto? Todo lo que conocemos. Lo único que conocemos con microsatélites es que cuando hay islas muy remotas, por ejemplo la isla de Pascua, ¿cierto? Que queda en un sitio quizás muy alejado del continente, esas tal vez sí son un poco genéticamente distintas
incluso su morfología varía un poquito. Eso fue un estudio que hizo una colega mía, Ingrid Alivial, con sus colegas en Chile, y descubren que tal vez esas libélulas que viven allá sí las ha tocado adaptarse a vivir en esa isla un poco, porque están en un sitio del océano ya muy remoto y no alcanzan a conquistar otra tierra para colonizar de manera rápida. Entonces, pues es algo como muy interesante, ¿no? La migración y pues esto que estamos haciendo ahorita con otros de mis colegas como Amy Thompson, que es de la Universidad de, es profesora de la Universidad es en North Carolina, pero se me olvidó el nombre, perdón. También con investigadores del US Forest Service, de los servicios forestales de los Estados Unidos, Mike Rizzo y Karen. Estamos tratando de incentivar que esos interesados en la migración, así como les interesa mucho la migración de las aves y de las mariposas, empecemos a buscar observaciones, ¿cierto?, de estos insectos, sobre todo esos enjambres, de esos enjambres, de esos movimientos masivos que podemos ver de las libélulas cuando se aglomeran de esa manera para poder saber, o sea, colectar, por ejemplo, las fechas en que lo estamos viendo, en dónde lo estamos viendo. Quizás algo súper interesante sería saber la dirección del viento ese día que las viste. Usualmente cuando miramos toda la parte de clima nos dicen los vientos están soplando hacia el sureste o hacia el noreste. Esto nos puede dar una pista porque como estas son especies que parecen estar persiguiendo las tormentas y las lluvias, ¿cierto? Entonces, eso puede ser una información súper interesante para poder descubrir, así como migran en esa parte de Asia, poder descubrir también cómo están migrando aquí en las Américas, porque seguramente se están moviendo a lo largo del Mar Caribe, poblaciones mexicanas que están viniendo al sur, pero no sabemos ni cuándo, ni en qué momento. Entonces, la idea es como incentivar también a mucha de la gente que les interesa la naturaleza, los insectos, la migración, a empezar a hacer como ese tipo de observaciones para que nos ayuden también ellos a tratar de descubrir cuál es esa migración que está ocurriendo aquí en las Américas. Melissa, cuéntanos, ¿hay alguna página, hay algún proyecto, algo donde las personas que pudieran estar en estos momentos observando este video, que te puedan estar escuchando, que puedan integrarse a alguna actividad de ciencia ciudadana, que puedan participar? ¿A dónde se pueden dirigir? ¿Qué estrategias están siguiendo en estos momentos? Sí, pues en este momento tenemos varios proyectos. Hay 2 proyectos que tenemos en iNaturalist. Aquí te voy a compartir la pantalla. Igual yo te puedo enviar, digamos que los links para que los puedas compartir también en tu página. Pero tenemos uno en el cual la gente puede tratar de compartir sus observaciones en general, sobre todo sobre los enjambres. Entonces, en este proyecto pueden compartir como, o por ejemplo, a esas especies que pueden llegar a tener posibles, que pueden ser como Pantala flavensis, por ejemplo, que es, digamos, que la que esperamos que es la que sea la que más alcance tenga en cuanto a migración, pero también hay otras especies que se las puedo mostrar ahorita en un segundo, las cuales también pueden tener algo de migración potencial, esas que tienen las alas anchas. Y hay otro que es si de pronto tu comunidad está interesada, por ejemplo, en hacer un proyecto, ¿cierto? En donde ustedes pueden, es como un proyecto sombrilla, entonces pueden hacer su propio proyecto de iNaturalist y simplemente afiliarlo a nuestro proyecto de libélula migratoria, en donde pues ellos también pueden llevar su récord y nosotros también podemos saber quiénes más tienen proyectos, si hay zonas en particulares donde las están viendo, si de pronto alguien en un colegio o un grupo comunitario que de pronto esté haciendo, digamos, que estas observaciones, pues pueda también tener su propio proyecto, sus observaciones, sus colaboradores, pero que también nosotros podamos ver la información de esa manera y pues vamos a ver si en unos años podemos tener algo mucho más interesante en el que todos hayamos colaborado, pues todas las comunidades, toda la gente interesada, pues podamos ver y descubrir un poquito más acerca de estas libélulas, ¿no? Entonces es algo súper bonito.
Si me permites, Melissa, me parece importante por aquí, esta es como una oportunidad muy buena que los docentes pudieran tomar ahora que se está contemplando el regreso a clases aquí en México y que, dado que se van a estar organizando algunas actividades en espacios abiertos por este tema de la pandemia, pues sería excelente ir organizando algún tipo de estas de alguna actividad de este tipo, de educación ambiental, de ciencia ciudadana, ir formando a los pequeñitos, al ir conociendo algunas de estas especies significativas en nuestros territorios, pues no nada más aprendemos del insecto en sí, sino que aprendemos del ecosistema, de la importancia de mantener estos equilibrios, de la importancia de las observaciones, y se van desarrollando muchísimas más habilidades en este sentido. Y por supuesto, pues se mantiene a los niños que con esta inquietud, con esa espinita, con este gusto de conservación y por tanto, pues pueden salir de ahí excelentes científicos próximamente. Claro que sí. Los niños me encanta porque son además súper observadores. Han hecho observaciones muy, muy interesantes los pequeñitos que he tenido la oportunidad de participar con este tema de la observación de la mariposa monarca. Entonces sería lo mismo, son maravillosos y es una Sí. buena oportunidad en este sentido, Melissa. Claro que sí, también les quiero decir que nosotros con EIMI, ya se los voy a compartir en un segundo, hemos realizado una cosa que se llama un currículum de actividades para libélulas, para las aulas, en donde pueden tener actividades de lo que quieran, desde identificación hasta, ya te lo muestro para que lo tengan ahí. Entonces tenemos una guía curricular, está en inglés, en español. En este momento estamos trabajando en portugués también, para hacerla en portugués. También te puedo mandar el link para que pues la puedan descargar gratis, es de libre acceso, está en inglés y tenemos actividades de todo tipo, incluso, bueno, no lo imprimí para hoy, pero tenemos cosas como, por ejemplo, ya les muestro, bingos, con respecto a los diferentes comportamientos que se pueden ver en las libélulas, por ejemplo. También tenemos con respecto, por ejemplo, a ese ciclo de vida que vimos, ¿cierto? Entonces, o actividades importantes, por ejemplo, como sus partes. Entonces, está esto. Y para, por ejemplo, los docentes que quieran trabajar con eso, también están las hojas en blanco para que le pongan a los estudiantes cuando quieran, pues, como ponerlos, como hacerles un quiz o eso. Eso está ahí. Perdóname un minuto que mi gata está tratando de pasarme por la mitad del computador. Ya. Entonces tenemos este tipo de actividades, tenemos cosas también de identificación, quizás en eso estamos trabajando un poquito más porque también, por ejemplo, en esta página hay recursos, de todos los recursos locales que conocemos, pueden encontrar diferentes guías de campo que de pronto para sus zonas sean un poco más llamativas, ¿cierto? Tenemos cosas de identificación, como cosas muy sencillas de cómo saber las familias, por ejemplo, ¿cierto? Entonces también hay algunas que están ahí. Y también tenemos, por ejemplo, actividades como más lúdicas, en donde, por ejemplo, está el bingo. Yo te lo muestro. Entonces eso está todo disponible para que cualquier persona, profesor, ¿cierto?, que docente en un colegio quiera hacer una actividad de estas, pues ahí está, digamos que toda esa información para que lo puedan realizar y también está en español. Entonces hay, por ejemplo, bingos para que ellos puedan ver los diferentes comportamientos. Y del ciclo de vida está este que jugamos cuando chiquitos de dime un número y miras que con respecto a las adaptaciones que tienen la emergencia, los adultos, las ninfas. Entonces hay actividades muy bonitas que Amy ha desarrollado, digamos, y por ejemplo, cómo saber las diferencias entre las libélulas. Estas no son libélulas realmente que sean alguna especie en particular, sino es como para que la gente aprenda a observar
las diferencias, a detectar cuando hay una diferencia en una mancha o de pronto como a volverse un poco más detallista de lo normal, entonces como para fomentar la observación. Y también este sí en este momento lo tenemos solamente disponible en inglés, que es como una guía de identificación de las libélulas migratorias, entonces aquí pueden también encontrar muchísima información acerca de qué especies son migratorias, cómo las pueden identificar, etcétera, etcétera. Y pues hay como información de cada una de las especies. Esta, por ejemplo, Pantala hymenea, también es una especie que vemos mucho en nuestras áreas. Es bastante común en todo lo que es México, Centroamérica, el Caribe y aquí en Sudamérica. Esta ya es, por ejemplo, una especie que se encuentra más en Norteamérica. Esta es migratoria, pero más hacia el norte de Sudamérica, perdón, de Norteamérica, sobre todo a la parte occidental. Esta es quizás la más común en todo Norteamérica, donde también han hecho bastantes experimentos de migración. Incluso les han puesto radiotransmisores encima para tratar de detectar sus rutas y han visto cuánta distancia recorren. Y digamos que otras que quizás son potenciales, que vemos mucho en nuestra área, que tienen ese potencial de tener esas alas bien anchas, son estas especies como, todas son gladiadoras, entonces utilizan mucho esos vientos para, digamos que, para poder moverse en diferentes partes. Entonces, hay mucha información, también nosotros estamos tratando de hacer cosas más pues para todos, que tengan todo el mundo acceso, entonces tenemos toda esa información y con mucho gusto está disponible para todas las, por ejemplo en esta época, cierto que necesitamos tanto esas actividades para que los chicos salgan al aire libre, conozcan qué es lo que tienen ahí, se vuelvan buenos observadores y aprendan muchísimo de cómo es el método científico, de cómo volverse científicos por medio de nuestros insectos favoritos que son las libélulas. Muy interesante todo esto que nos acabas de platicar y justo por ahí en una de estas imágenes que nos compartiste se veía las alitas de una de estas libélulas migratorias bien desgastadas. Esto también es parte de la observación que podemos identificar. Si están maltratadas sus alitas, quiere decir que muy probablemente llevan muchos, muchos kilómetros, muchos días en recorrido. Exacto, sí, lleva muchos días tratando de evadir también de pronto muchos adversarios, muchos otros predadores, pero sí, increíble, o sea, puedes ver todo eso también. Por ejemplo, algo particular que pasa en algunas especies de libélulas es que ellas a medida de que van siendo un poco más viejitas, ¿cierto? O llevan más tiempo, ellas utilizan su protector solar. Entonces, hay veces uno ve como una coloración un poco blancuzca, incluso como azulosa en algunas especies, y es como una cera que utilizan para protegerse de los rayos solares, por ejemplo. Entonces, estos insectos son maravillosos, la naturaleza es absolutamente sabia. Entonces, por ejemplo, eso ocurre mucho. Entonces, cuando los ves muy jóvenes, pues los ves como de otras coloraciones y a medida que van envejeciendo los ves más blancos. Y puede ser más por ese proceso que están haciendo. Eso pasa mucho, sobre todo en especies que están muy al sol. Entonces, especies, por ejemplo, que viven en lagos o en lagunas, en donde la radiación solar quizás es un poco más fuerte. Entonces, ellas buscan de alguna manera protegerse y entonces desarrollan lo que se llama la pruinescencia, que es esa coloración un poco blancuzca y cerosa que vemos en algunos de estos individuos. Melissa, pues muchísimas gracias, con muchísimo gusto vamos a compartir por ahí con el auditorio de la UNE Noticias estas ligas, esta información, sobre todo también si hay docentes que están interesadas en algunos de estos materiales, pues te lo haremos saber para que nos los puedas compartir. Y la observación ciudadana, la ciencia ciudadana es bien importante, así que le dejamos esta invitación, si llega usted a ver algunas libélulas y sobre todo estos enjambres, pues ya sabe dónde reportarlas. Melissa, pues muchísimas gracias. Melissa Sánchez Herrera, ¿algo más que te gustaría compartirnos? No, pues que se diviertan, que la naturaleza está ahí, que la tomemos en cuenta, que hay que asombrarse con salir, así estemos en un sitio urbano, con salir, ver el árbol, la flor. Para eso está, como que apreciemos todo eso que tenemos porque realmente es lo que es el futuro y es una riqueza que solamente nosotros la podemos valorar y tenemos que conservar. Y pues que cualquier cosa, cualquier duda, aquí siempre estaremos con todas las ganas de seguir contando historias acerca de ellas
y en ayudar a los que más podamos a seguir en aprender, en el proceso de aprender y querer y animar a ser científicos, a arriesgarse un poco, a ver que los científicos no solamente estamos con batas de laboratorio, sino que somos personas que tomamos café, que nos gusta comer rico, que nos gusta compartir y tener unas buenas charlas con toda la ciudadanía, y para eso estamos. Y te agradecemos muchísimo que desde allá, desde Colombia, te hayas tomado un ratito para platicarle aquí al auditorio de Acámbaro, Guanajuato, México, y que además pues te comparto que vía internet también a través de Exa 90.5 y de la Mejor 89.7 nos está siguiendo muchas personas vía internet, de radio internet. Y pues bueno, Melissa Sánchez Herrera, muchísimas gracias por esta rica charla en esta tarde. Te deseamos lo mejor, un saludo bien grande, un abrazo bien grande hasta Colombia, donde te encuentras. Y pues bueno, vamos a estar muy al pendiente de estas actividades que puedas estar compartiendo posteriormente, estos resultados de estas investigaciones. Y aquí queda también la invitación a toda la ciudadanía para que se vaya integrando a estas actividades de ciencia ciudadana, estas observaciones tan importantes. Muchísimas gracias, Melissa, un abrazo. No, a ti, Tere, muchas gracias, y cuando volvamos a hacer nuestro taller te informaremos. Claro que sí, pues muchísimas gracias a nuestro auditorio, muchísimas gracias por seguir con nosotros y por supuesto seguiremos compartiendo más información aquí en A la Una Noticias. Gracias. A la Una Noticias es una producción de ORA Noticias y MBS Noticias. Escúchanos de lunes a sábado, de 1 a 2 de la tarde, por Exa FM 90.5 y La Mejor 89.7 FM.